Previo a recibir a nuestras próximas invitadas, vamos a compartir con ustedes un spot que forma parte de una campaña que se llama Libre de Acoso y que viene a propósito del tema del acoso callejero. Lo vemos juntos, recibimos a las invitadas. Qué linda que estás hoy, ¿eh? Hola. Pollerito. Bebé. Tranquila que no te voy a hacer nada. Buen día. Bueno, pero qué mala onda que tenemos. Bien, y recibimos en esta tarde a Martina Sanguinetti y Julia Irisiti, integrantes del colectivo Catalejo, para que nos anticipen un poco los resultados de este estudio que están realizando, este informe en el que vienen trabajando. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidas. A ver, estábamos viendo el tape, es algo que a quizás muchas personas que lo están mirando les sucedió. ¿A ustedes les pasó? Y si nos pueden también definir un poco qué es el acoso callejero. Bueno, buenísimo. Nosotros entendemos al acoso callejero, nosotros no, en verdad ya está súper estudiado, como una interacción entre desconocidos en la vida pública. Es una interacción unilateral, porque en verdad es de una de las partes hacia la otra, sin necesidad de que haya ida y vuelta. De hecho, generalmente no hay ida y vuelta. Y que genera molestia de algún tipo, ¿no? La molestia general puede ser bastante diversa, pero genera molestia. Sí, nos pasó, o sea, porque en verdad le pasa a todas las mujeres, sin excepción. Y bueno, va más allá de nuestra experiencia en particular, eso es lo que buscamos generar con la campaña, sino como sumar un montón de experiencias, poder sistematizar todas estas experiencias que existen y estudiar un poco a qué responde el acoso callejero, por qué existe, y bueno, y también tratar de poder debatir un poco entre todos en la sociedad, bueno, si no hay manera de que esto deje de existir también. Y algo que está además totalmente naturalizado, ¿no? Es interesante lo que decía, perdón Adri, de que le pasó a todas las mujeres sin excepción, ¿no? O sea, que de los estudios que se han hecho, ninguna dijo, no, yo jamás viví esta experiencia. No. Tal cual, lo que puede pasar sí es que cueste identificarlo, por esto mismo que vos decías, que está muy naturalizado. Entonces, nosotros hicimos unos focus group junto a la Universidad de la República, que son grupos de discusión con personas que comparten algunas características y otras no, y pasaba que en el grupo de mujeres jóvenes enseguida lo identificaron y enseguida empezaron a reflexionar en base al acoso callejero. Las mujeres más adultas, que también lo viven menos seguido, o ya hace bastante más que no les pasa, al principio les costaba identificarlo y después empezaron como a contarse experiencias y terminaron todas súper convencidas de que les había pasado un montón y que bueno, y que no era algo que estuviera bueno que pasara. Claro. Porque hay una diferencia entre piropo y acoso callejero, y hay una diferencia entre, o sea, digamos, el acoso callejero nunca te halaga. Pero está digamos, el preconcepto, la percepción de que te puede halagar. Claro, el tema es este, nosotros entendemos que el piropo como tal, cuando se dan algunas situaciones puede ser algo halagador, pero en general eso puede ser cuando es alguien conocido, en una situación cómoda, pero cuando este fenómeno se da en la calle, generalmente no busca conquistar a la otra persona o de hecho halagarla, sino que en realidad en el fondo es un poco una demostración de poder que generalmente se da de hombres hacia mujeres, y que la persona que lo recibe, que es al final la persona que tiene que definir si eso le está acosando, le está molestando o no, generalmente no lo recibe como algo positivo. Entonces o sea, el piropo en sí deja de ser un piropo, porque el piropo es algo bueno, y en realidad cuando eso sucede en la calle de esta forma unidireccional, sin buscar respuesta ni nada positivo, sino simplemente vomitar sobre la otra persona una opinión sobre su cuerpo, sobre cómo está vestida, generalmente no genera nada bueno. Perdona que te corte, a veces es un atentado al pudor, porque vos podés ir con un niño, estás rodeado de gente que tampoco conoces, entonces, y lo que tú decís, el piropo históricamente tiene el objetivo final, es la conquista, y es tete a tete, o sea, entre tú y yo, claro, y el objetivo está claro, y lo que provoca es generar en ti algún tipo de emoción. Esto puede ser una ordinariez, y además involucra a un montón de gente que ni siquiera vale la pena. Claro, que muchas veces también, eso fue otra cosa que salió en estos focus group de los que hablaba Julia, es que los varones también lo hacen mucho para los testigos o para sus cómplices, claro.
como que en realidad en sí el objetivo nunca es conquistar a esa mujer que está pasando, porque nunca, creo que nadie lo hizo, se dio vuelta y dijo, ay, qué lindo lo que me dijiste, vamos a tomar un café. O sea, eso no va a pasar jamás. Claro. Entonces, cuando te pones a descargar un poco en ese fenómeno que es tan natural y es tan normal, en realidad en el fondo tiene como otro, tiene que ver con una cosa más cultural. Y tampoco es espontáneo, porque ahora pensándolo ahora con lo que están diciendo, ¿no? No es espontáneo entonces. No, la mayoría de las veces no es espontáneo. Es con un fin de incomodarte de alguna manera. O sea, no es que te salga naturalmente decir, opa, ¿qué? Yo creo que algunas personas lo tienen como naturalizado y lo hacen naturalmente también de forma espontánea, porque no creo que lo premediten demasiado, ni creo que esas personas sean como especialmente ni violentas ni nada, simplemente que no miden las consecuencias de lo que eso generan las otras personas que lo reciben, porque además las mujeres lo reciben desde los 11 años muy, muy asiduamente. Entonces es una cosa también que se va acumulando, es sistemática, y eso genera un montón de cosas que no están buenas. Por más de que de repente esa interacción puntual pueda ser un piropo o algo bueno, que no siempre es, como vos decías, muchas veces es una grosería, o viene acompañado de otras cosas como un acercamiento físico o cosas peores. También eso acumulativo hace que, por más de que sea una palabra linda, si te lo dicen todos los días desde los 11 años, empieza a generar algo que no está bueno. Y muchas veces pasa que cuando sucede y enfrentás, hay una retracción por parte de la persona. Pero obvio porque no están acostumbrados. No sé si les ha pasado, pero sí, ya alguna vez lo he hecho. Claro. Testeo a ver qué pasa y es como... Claro, no están esperando Es un como diálogo. que es algo que lo saca de foco. Le sacás el Sí, poder. tal cual. O Exacto. eso está teniendo el poder y de golpe Claro. le contestó. Pero no O mal, eso- aunque mal lo no. hagas... perdón, ¿qué dijiste? Sí. Ya eso es como... Tal cual. Sí, u otra de las posibles reacciones es como, pará, ¿cómo te pones así por esto? Es la cosa más normal del mundo, ¿no? No, y por que eso- quedas media como una claro, loquita. Por eso vos. pasa que Eso una, no me ponele, pasó, una lo he mujer visto. joven, un hombre joven no tiene una capacidad de respuesta inmediata. Decíselo a una mujer grande y se da vuelta y no solamente te dice qué te pasa, te dice un montón de cosas. O sea, que el tema de la edad debe tener mucho que ver, ¿no? En ese estudio. Sí, habría que investigar en mayor profundidad por qué a las mujeres jóvenes les pasa más. Porque en verdad el pico es entre los 11 y los 19 años. Entre los 11 y Muy los 19 chiquito. la Yo edad. pensé que era más. Bueno, tiene que ver seguramente hay con otro eso del pico. poder que ustedes mencionaban, claro, ¿no? hay Una nena de varias 11 años que difícilmente se Está puede defender su claramente la intimidad ante desigualdad la de poder. situación, claro. Seguro, la desigualdad de poder es un factor clave. Y también está esto de la sexualización del cuerpo infantil, del cuerpo joven, ¿no? Que eso a nosotros nos causa como, nos resulta llamativo, porque entendemos que hay ciertas cosas que a los adolescentes está muy mal hacer, pero cuando se trata de acoso callejero es mucho más común de lo que parece. Entonces nos debería indignar de la misma manera que adultos lean comentarios sexualizantes a niñas o adolescentes muy chicas. ¿Qué pasa con los horarios del día? Porque me imagino que en la noche también tiene como otro componente del temor, ¿no? Que quizás durante el día, rodeada de gente que va circulando, te puedes sentir un poco más resguardada. Bien, sí. Nosotros hicimos en la web que tenemos, donde se pueden generar denuncias de acoso callejero, lo que hicimos ahora fue como analizar todos esos resultados, y justamente una de las cosas que nos llamó la atención fue que el horario donde hay más denuncias es en la tarde. Que a nosotros eso quizás esperábamos encontrar más en la noche, pero no, la mayor cantidad de denuncias es en la tarde. Lo que tiene distinto a la noche es que las mujeres dicen haberse sentido menos asustadas, ¿no? Cuando son situaciones que suceden en la tarde. ¿En la noche menos No, en la asustadas? tarde. En la tarde pasa más, pero es un poco menos grave, Bien. ¿no? Los tipos de acoso más frecuentes son acosos menos graves que los que suceden en la noche o en la madrugada, y por lo tanto generan también en la mujer que lo recibe menos miedo y otros sentimientos, como aparece mucho la rabia, la impotencia. Sí, el querer, el por qué no dije esto a tiempo. Tal cual. ¿Cuándo Claro. comenzaron con este estudio y cuántas denuncias tienen hasta el momento, digamos? La campaña se lanzó en marzo y ahí se abrió como el canal de denuncias. En el primer mes, que tuvo bastante alcance, tuvimos más de 500 denuncias y hasta el día de hoy tenemos más de 700. ¿Qué se hace con esas denuncias? ¿Cómo se denuncia, perdón? Sí, Adri? por ¿Cuál teléfono, es el ¿no? canal ese de denuncia? Es ¿Es por la web? en una web que es libredeacoso.uy. En esa web hay un formulario de denuncia que tiene una parte como bastante de seleccionar puntos, digamos, y una segunda parte donde vos puedes explayarte un poco más describiendo la situación. Y las dos partes fueron las cosas que se analizaron para este informe que vamos a alargar en un par de semanas. Se puede acceder también desde el teléfono. La idea
se hizo pensando en que fuera algo sencillo, rápido, cuestión de como pasa tanto, que sea como sencillo llenarlo y que si te pasa 3 veces en el día lo puedas llenar las 3 veces sin que sea tedioso. Se puede hacer en forma anónima, por lo que veo. Es anónimo y también lo pueden llenar personas que fueron testigos, porque muchas veces nos pasa que vemos situaciones así y no interferimos, que bueno, eso es otro tema largo, porque en esta naturalización del acoso hay una cosa que son los testigos, que siempre están presentes y muy pocas veces hacen algo, pero bueno, también está la posibilidad de que si ves una situación de acoso puedes denunciarla como testigo. Claro. ¿Qué se supone que va a pasar después que haces la denuncia? Bueno, esta web tiene 2 objetivos importantes para nosotras. Primero, la posibilidad de que exista un espacio donde descargar, ¿no? Porque a veces te sucede, estás muy enojada, capaz que le mandás un mensaje a tus amigas o a alguien, pero bueno, ahí queda. Entonces, bueno, ahora existe este espacio donde podés contar lo que te pasó y donde va a quedar registrado para el segundo objetivo, que es justamente tener información sobre el acoso. En Uruguay hay muy poco investigado sobre el tema, ahora de a poquito hay un poco más, pero hay muy poco y nosotros, uno de los ejes de esta campaña es justamente poder tener información. ¿Qué tipo de acoso es más frecuente? ¿A qué hora pasa? ¿Quién lo sufre? ¿A qué edad? Cuestiones importantes, cuantitativas, pero también cualitativas. ¿Qué le genera a las personas que lo sufren? ¿Reaccionan? ¿No reaccionan? Etcétera. Toda información súper relevante para el día de mañana continuar la campaña con los objetivos como más claros y sabiendo hacia dónde tenemos que apuntar. Entonces, ¿solo mujeres sufren acoso? No, pero es más del 95%. O sea, es un número disparatado. O sea, es un tema es un problema de género. Es un problema de género porque además el otro porcentaje que resta se divide entre hombres y también hombres y mujeres trans. Y además tampoco es que es inverso, no es que a los varones les acosen las mujeres, porque si bien hay algunas denuncias que la que agredió fue una mujer, también a los varones los agreden varones. Entonces hay un tema ahí que es obvio el problema de género que se desprende del acoso callejero. ¿Hay un foro de intercambio? Sí, hay un foro de intercambio también, que la idea es eso, que bueno, que además de nosotros generamos como una batería de consejos sobre cómo actuar frente a las situaciones de acoso, que eso también se construyó con el movimiento feminista y bueno, pensando mucho qué cosas están bien, que está bueno hacer. ¿Y qué se les dice, por ejemplo, un poquito para saber qué consejo se le puede dar a alguien que pasa por una situación de estas características? Nosotros apuntamos mucho como al autocuidado primero, como a tener cuidado y a medir la situación hasta dónde podés responder o no, por ejemplo, como que recomendamos responder si vos te sentís segura, porque si no puede ser que generes una situación peligrosa para vos misma también. Y como también recomendamos mucho esta idea de hablar del tema, ponerlo sobre la mesa, después de que te pasa y llegas a tu trabajo, comentarlo, porque mucha gente no lo dimensiona, sobre todo los varones, porque no les pasa en el mismo nivel que a las mujeres. Entonces a nosotros mismos nos empezó a pasar de comentarlo con amigos y, pero tanto les pasa, y como que se sorprendían, y sí, porque primero ellos no lo presencian, porque cuando van con una mujer, a la mujer no la acosan, que eso habla también como un código entre hombres, de que si vos vas con un varón, ¿cómo te vamos a acosar? Porque tiene que ver casi con una pertenencia de la mujer por parte del hombre, ¿no? Que bueno, tiene todo. Yo tengo una pregunta, porque muchas mujeres también están en una postura distinta, ¿no? Que de repente si van caminando por la calle y le dicen, qué linda que estás, no lo toman como un acoso, sino como un piropo. Sí. ¿Ustedes qué dicen al respecto? No, bueno, eso es una realidad, existe. Nosotros no tenemos ninguna intención ni de criticar ni de juzgar eso, es válido como cualquier otra situación. Sí nos parece que responde de alguna manera a esta naturalización que comentábamos más temprano, que todos fuimos criados en una sociedad donde nos dice que la mirada de un tercero, más de un tercero masculino, es la que a nosotros nos genera ciertas seguridades o no. Y que que es válido, si hay mujeres que lo viven de esa manera, es válido. Ahora también no por eso podemos negar que hay muchísimas mujeres que cada vez están como reaccionando más y están como usando su voz para decir que esto no les genera lo que se supone que debería generar. Y que además no solamente tiene que ver con estas mujeres a las que les molesta, sino que implica, como nosotros entendemos, que esto limita el uso al derecho de la ciudad. Porque a las mujeres nos pasa mucho que si vamos a salir solas, tenemos que tomarnos un taxi, cosa que los varones pila de veces por unas cuadras caminan, o que tenemos que pensar, hoy no sé si me quiero poner esta ropa porque no tengo ganas de que me digan nada, ¿no? Y muchas veces esas cosas generan como limitaciones en el uso de la ciudad que al final de cuentas genera una desigualdad. Entonces, por más de que a algunas personas le pueda parecer algo lindo, nosotros entendemos que esto es un fenómeno que genera desigualdades en derechos básicos como es el uso de la ciudad, que no es solamente poder salir de mi casa y llegar al trabajo, sino que en la ciudad pasan un montón de cosas más que tienen que ver con los derechos civiles, con la ciudadanía o con manifestaciones, por ejemplo.
que está bueno que sean iguales para hombres, para mujeres y para todos y para todas. Perfecto, recordemos así. la web. Vamos a recordar la web antes de irnos y no sé si quieren dejar el teléfono. La web para que... Eso por la Libre de web. acoso.uy, la tenemos Eso. aquí. Libre de en nosotros. acoso.uy. Muchísimas gracias Martina y Julia, jóvenes integrantes del colectivo Catalejo.